suenen gozosos los cantos de alegre y leal juventud que sueña y camina marcando brillantes senderos. La información o mis datos son de parte de una persona que estudió allí y que fui profesor del colegio durante varios años en dos oportunidades distintas. Estoy hablando desde los años 70 hasta el 2015. Fue el primer colegio grande que se creó en todo ese sector, desde Alameda hasta más allá de Avenida Mata y desde Parque Cousiño, como se llamaba, hasta Vicuña Maquena y para allá arriba. Entonces es una referencia obligada del Colegio Hispanoamericano de Santiago, de los Padres Escolapios, fundada por San José de Calasanz en 1617 en Roma, que fue la primera orden religiosa fundada específicamente para dedicarse a la educación, que le puso a sus escuelas pías, es decir, escuelas para pobres, que eso significaba en aquella época. Y desde entonces, bueno, se empezó a desarrollar en Roma, en toda la zona del centro de Europa, rápidamente España, y luego se empezó a venir a América desde 1857. Cuba, el segundo país fue Chile. Pensaron que lo más importante era poder tener un colegio propio, porque eso pertenecía a una institución de beneficencia, y que de repente la Junta de Beneficencia podía estar favorable o no. A veces puede ser más laical, a veces puede ser más proclive a lo religioso. Entonces era incómodo, ¿no? Y entonces también contactaron con un hombre, un excelente, era un político, pero un político muy de iglesia, y que tenía grandes dotes de filantropía. Se llamaba don Pedro Fernández Concha. Y este es como el patio tradicional, el patio de honor, ¿no? El colegio, cuando fue fundado, se fundó en 1917, se haya cumplido este año pues 103. Y lo primero que se hizo fue el patio pero el patio que es el primer piso, y las clases hacia allá y todo esto. Y las primeras clases. Y recién en el año 34 se agregó el segundo piso. Y tenían ahí unas chacras, tenían un lugar grande en todo lo que hoy es la calle Carmen. Y había un lugar que se lo donó al colegio en 1905, don Pedro Fernández Concha, para construir un colegio. El barrio ese era muy de colonia española e italiana. Las esquinas eran los emporios de los italianos, ¿no? Y las tiendas, bueno, panaderías, pero no solo panaderías, tiendas de ferreterías eran españoles, y mucha había colonia árabe. Y bueno, y entonces cuando se empezó a construir el colegio, al final se pudo fundar en 1917. A ver, vamos a mirar aquí. Ahí estoy yo de 1962, 63. Sexto Humanidades, no era cuarto medio, sexto. El primero fue el primero que se empezó a hacer. 62, pero la primera promoción es del 26, entonces solo se les ocurrió desde el 62. Por supuesto que el colegio era pequeño. Hay una iglesia actual grande, que esa solo empezó a funcionar el año 1948, porque había en la esquina donde está una iglesia pequeña que se levantó en una especie de galponcito que había en esa esquina para cosa de herramientas, porque era una chacra, ¿ya? Entonces ahí levantaron la iglesia y la pusieron una capilla para la Virgen del Pilar. Esta es la famosa, la torre de la iglesia esta, que la vamos a ver ahora. Fue construida, inaugurada el año 1948. La particularidad es que ahora se ven las tres puntas, que se ven desde muy lejos desde acá, desde la ciudad, están redondeadas y luego tiene cruces arriba. Y con el terremoto quedó muy mal la torre y quedó muy inclinada, y entonces hubo que cambiarlas, hubo que tirarlas porque amenazaban, ¿no? Y las tiraron hasta que se cayó, hasta Carmen abajo. Y luego al arreglarlo, pues ya dijeron que era más incómodo y hicieron una que le quitó toda la fuerza y toda la esbeltez de la iglesia que conocimos durante toda la vida, ¿no? Como obviamente también se dice que de los colegios religiosos también salen personas no religiosas, ¿no? Y hubo un presidente del colegio de profesores, Jorge Pavés, y este hombre escribió una vez un cuento que se llama La Torre. Y el cuento La Torre es espectacular porque es una de las cosas de la historia del colegio, es subir a la torre. Entonces resulta que subir, por ejemplo, desde el primer piso, en el segundo piso estaba la biblioteca antigua de los padres.
de esa metálica y tal, y había una escalera en espiral y subías a las falsas del colegio. Y en las falsas del colegio se guardaban las escopetas antiguas de madera, cuadros viejos, cosas, qué sé yo, y por ahí podías pasar y subir hasta la torre. Entonces el mito era que había quienes subían a la torre, los internos, a lo mejor los amigos de los curas, ¿ya? Pero no llegaban hasta la parte más alta. Lógicamente los que no eran esto no tenían el privilegio de poder subir a la torre. Resuenan gozosos los cantos de alegre y leal juventud que sueña y camina marcando brillantes senderos de luz. Resuenan gozosos los cantos de alegre y leal juventud, al aire agitando banderas que tienen por signo la cruz. Hispanoamericano, cristiano manantial, colegio Calasancio de ciencia y piedad, con Cristo como guía, siguiendo el ideal, conduces a los niños por sendas de verdad. Resuenan gozosos los cantos de alegre y leal juventud que sueña y camina.